Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Eli Reynoso. El día de hoy vamos a estar hablando de la ansiedad, que lamentablemente es uno de los temas que actualmente estamos experimentando muchas personas a raíz de la pandemia. Vamos a iniciar con el concepto, les voy a platicar un poquito de lo que es la ansiedad. La ansiedad es una respuesta de nuestro organismo a diversos eventos que pueden resultar estresantes. Esta tiene como función principal la supervivencia del individuo ante cualquier peligro o ante cualquier situación de estrés. Es por eso que nuestro cuerpo presenta síntomas físicos. A continuación les voy a enlistar algunos puntos para que ustedes puedan determinar si lo que están experimentando es ansiedad. Miedos o angustias muy fuertes al grado de que no puedes controlarlo, te paralizan. En algunos momentos del día o en algunas circunstancias en específico te cuesta respirar, comienzas a tener dificultades al grado de que sientes que el aire no está pasando por tu cuerpo. Otro punto es que puedes percibir que tus respiraciones están siendo muchísimo más aceleradas. Se aceleran los latidos de tu corazón. Si estás teniendo una crisis, puedes llegar a presentar sudoraciones, pero son sudoraciones que no son normales en ti. Son sudoraciones como muy excesivas o sudoraciones donde tú sientes que estás sudando frío. Mareos o ganas de vomitar. Hormigueos en algunas partes de tu cuerpo como tus manos o tus pies. Es muy común que las personas que experimentan una crisis de ansiedad sientan que se están volviendo locos o que pueden llegar a estar experimentando un ataque al corazón por todo lo que les mencioné anteriormente. A continuación les voy a compartir 10 tips para que puedan saber cómo llevar esta situación ante una crisis de ansiedad. El primer punto y el más importante es que puedas detectar si lo que estás experimentando es ansiedad, por lo que yo te sugeriría que busques a tu médico familiar, le platiques todo lo que estás viviendo y ya sobre eso él te pueda hacer alguna sugerencia de si es necesario ir con un psiquiatra o probablemente solamente acudir con un psicoterapeuta para que puedas trabajar toda esa parte emocional que se está desencadenando. Una vez que la crisis se desencadenó, te sugiero que te alejes del lugar donde se dio. Alejarte unos metros, no hablo de que te alejes muchísimo, solo unos metros te permite conscientemente como alejarte de la situación que estás viviendo a la par. Te recomiendo que te sientes si te es posible o por lo menos que te recargues en la pared. Comienza a hacerte consciente de que lo que estás experimentando es como tal una crisis de ansiedad. Sé que es complicado si es la primera vez que lo vives, pero si ya lo has vivido de manera recurrente, sabes que es una crisis de ansiedad y que va a pasar. Entonces es importante que te comiences a ser consciente y te digas voy a estar bien, va a pasar, yo sé que esto es solo un momento y que comiences a generar toda esa conciencia para que tú puedas estar un poco más tranquilo. Sé que no es sencillo, pero también una vez que ya lo experimentaste, sabes que es momentáneo. El siguiente punto es la capacidad de poder controlar nuestros pensamientos. Recuerda que nuestros pensamientos nos generan las emociones. Entonces, si yo estoy viviendo o estoy a punto de desencadenar una crisis de ansiedad y yo empiezo a estresarme pensando en si me voy a morir, si me va a dar un infarto, si me va a dar un parálisis, porque en ese momento la cabeza te desencadena 1001 pensamientos negativos. Entonces, la idea es, como te lo mencioné en el punto anterior, que comiences a parar tus pensamientos y digas, a ver, esto ya te sucedió, tranquilo, no pasa nada, es un momento, vas a estar bien, respira y comienza a generar pensamientos que te permitan estar más tranquilo. Ejemplo, después de estas crisis sé que no queda ninguna secuela. Es como hacerte muy consciente del momento que estás viviendo sin estresarte de más porque te va a dar una enfermedad o te va a desencadenar algo más grave. Una técnica que es muy importante que siempre hagas cuando estás experimentando una crisis o cuando ya conoces que se te va a desencadenar una crisis es la respiración. La respiración profunda hace que tu cuerpo oxigene mejor, que te comiences a reconectar con el momento. Y como te comentaba en el punto anterior, hace que desconectes el pensamiento que estás experimentando. Ejemplo, tú puedes hacer una técnica que se llama la técnica del 8. Generalmente esta técnica la utilizan para el insomnio, pero yo con pacientes
antes he comprobado que también funciona para el tema de la ansiedad. ¿De qué se trata? Vas a tomar aire en 8 tiempos, contándolo con tu cabeza, vas a sostener en 8 tiempos y vas a exhalar en 8 tiempos. Esto lo vas a hacer 8 veces. ¿Qué es lo que sucede? Al tú estar haciendo el conteo, paras de alguna manera los pensamientos porque tienes que concentrarte en el conteo de la respiración. Eso es lo primero. El pensamiento lo cortas. Y como segunda instancia, que es muy importante, es que comienzas a oxigenar tu cuerpo y empiezas a relajarte. Y eso te ayuda a poder evitar la crisis, o si ya estás en la crisis, a poder relajarte un poco. Si tú estás experimentando crisis de ansiedad severas o recurrentes y ya estás en un nivel donde tu cuerpo comienza a hormiguear, donde sientes náuseas, donde quieres vomitar, todo lo que te mencioné anteriormente, como el aceleramiento del corazón, la respiración, que sientes que no te está entrando el aire al cuerpo, en estos casos yo lo que te aconsejo es que tomes una bolsa de papel o una bolsa de plástico y comiences a hacer respiraciones de esta manera, para que tú puedas ir calmando tu ansiedad poco a poco. El siguiente punto no es para todas las personas, sí lo quiero aclarar, porque a algunos les podría generar muchísimo más ansiedad. Si tú estás en medio de la crisis y después de tus respiraciones te sientes un poquito más tranquilo, cierra tus ojos para que puedas conectar muchísimo más profundo con tus respiraciones. Entonces cierras tus ojos y vuelves a hacer la técnica que te acabo de explicar de 8 tiempos, ya muchísimo más tranquilo, porque ya pasó la parte fuerte de la crisis. Otra técnica que es muy buena, lo único que les sugiero es que sea previa o posterior a una crisis de ansiedad, es el hecho de escribir una carta de cómo estás sintiendo cada una de tus emociones y cómo estás experimentando estas crisis. No trates de darle mucho sentido, solamente toma una pluma, toma una hoja y comienza a escribir. Deja que te conectes realmente con lo que estás viviendo, con lo que estás sintiendo, más allá de con lo que estás pensando. Una vez que termines la carta, léela en voz alta para ti, para que te hagas consciente de lo que estás experimentando, y quémala. Es bien importante que te des la oportunidad y el tiempo de hacer este tipo de procesos, porque te hace consciente de qué es lo que te está generando tanto temor. Otro ejercicio que te sugiero que hagas es enlistar todos tus miedos. ¿Cuáles son los miedos más recurrentes? ¿Cuáles son los miedos más fuertes que estás experimentando? Una vez que los hayas enlistado, quiero que trates de buscarles una solución. Esto es, voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Tengo miedo a que al salir de mi casa alguien me choque. Si yo me voy a tratar de resolverlo o conscientemente a entender que todo tiene una solución, a excepción de la muerte, entonces, ¿qué pasa si yo choco? ¿Qué es lo que le voy a poner a un lado de mi miedo, que es chocar? Pues tengo dos opciones: o saco un seguro de carros para que no esté yo con el pendiente de si me chocan, cómo lo voy a pagar o cómo voy a resolver el problema, o simple y sencillamente me hago responsable de entender que si esto me llega a pasar, pues ya tendré que pagar o la persona tendrá que pagarme y se va a resolver. ¿Qué es lo que quiero que entiendan? La mayoría de nuestros miedos son miedos bien sencillos y miedos que tienen soluciones, pero que les permitimos que tomen muchísima fuerza cuando no es necesario, y cuando realmente recuerden que el miedo, su función simple y sencillamente es protegernos, alertarnos, hacernos que estemos como al pendiente de las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor para que no nos suceda nada malo. Lamentablemente los seres humanos hemos tomado en muchas ocasiones a los miedos como una manera de paralizarnos, y ahí es donde estamos mal. Es importante que comiences a observar qué momento te desencadena una crisis de ansiedad o simple y sencillamente la ansiedad, en qué momento del día o en qué situaciones del día. Hay mucha gente que yo conozco que se le desencadena antes de dormir, porque como que es el momento en el que el cuerpo se relaja, ya no tienes tantas actividades, entonces la cabeza comienza a hacer un proceso, yo le llamaría como tipo vagabundeo, donde empieza a ser más constante esas ideas de miedo, de incertidumbre, entre otras cosas, ¿no? ¿Cuál es la idea? Que en el momento que yo puedo detectar que se me puede desencadenar la crisis o la ansiedad, porque no todo el tiempo tiene que ser una crisis, comenzar a hacer mis respiraciones, tener una libreta siempre a lo mejor en el buró que tengo a un lado, en la mesita que tengo enfrente, tomarla y empezar a escribir. El generar acciones que me haga prevenir es muchísimo mejor que, ya que detone la ansiedad, tratar de hacer algo. Lo ideal sería obsérvate para que puedas prevenirlo.
Por último, y para mí el punto más importante, es que busques terapia. ¿Por qué? Porque todo lo que te está desencadenando la ansiedad tiene que ver con emociones negativas que no estás sabiendo manejar. Entonces, si tú buscas a un profesional que te ayude a canalizar lo que estás viviendo, va a ser muchísimo más fácil para poder llevar y controlar todas estas crisis que has estado experimentando. Una vez más te comparto esta frase, hazla tuya y principalmente si estás experimentando temas de ansiedad. Mi paz no es negociable por nada ni por nadie. Espero que les haya gustado el tema del día de hoy, espero que les sirva, que es la intención principal de generar estos videos. Si es así, regálenme de favor un like, suscríbanse al canal y compartan los videos para que la gente pueda tener acceso a estos tips tan sencillos y tan básicos, pero que creo que podrían funcionarle a bastantes personas. Por último, los invito a que me sigan en las redes sociales que a continuación les van a aparecer aquí. Muchísimas gracias por compartir su tiempo conmigo y nos vemos muy pronto.